A veces el alma despierta no con un ruido, sino con un susurro que no viene de fuera, sino de adentro, de ese lugar invisible donde las lágrimas se esconden, donde la fe vacila, donde el miedo al olvido se disfraza de silencio. Fue en ese espacio íntimo que Chico Xavier, en uno de sus momentos de más profunda entrega, recibió una advertencia espiritual que no era solo para él, sino para todos nosotros. Una advertencia que no gritaba, no exigía, no castigaba, solo mostraba un camino, o mejor dicho, una elección. Chico no fue un hombre común, tampoco fue un santo. Fue una sensibilidad viva, una antena del alma. Lloraba por dentro lo que los otros no sabían decir, escuchaba lo que la mayoría ignora, y vivía como quien camina descalzo por la vida, con el corazón expuesto a cada lágrima ajena. Su misión mediúmnica no era solo psicografiar mensajes, era traducir el amor del cielo al idioma de los que habían perdido la esperanza. Y en ese estado de profunda comunión escuchó, no con los oídos, sino con el espíritu, una voz suave, amorosa, firme, como la de un padre que ama demasiado para callar. Y esa voz le dijo algo que cambiaría para siempre su mirada sobre la muerte y la vida después de ella. El alma no se salva por etiquetas religiosas, se eleva en el esfuerzo silencioso de su transformación. Esa frase, tan simple, tan desnuda, era un espejo para millones de almas, porque toca en una herida que casi nadie admite, el miedo de no estar preparado, el miedo de vivir haciendo el bien, pero sin mirarse adentro, el miedo de morir y descubrir que el alma se quedó dormida, tibia, cómoda en una espiritualidad de palabras, pero no de acciones. Y tal vez tú lo hayas sentido también, ese temor sutil, esa angustia muda de imaginar que, al llegar allá, tu espíritu no sea reconocido por Dios, como si después de tanto intentar no bastara, como si algo esencial hubiera sido olvidado en el camino. No estás solo. Esta es una duda más común de lo que parece, porque muchos viven cumpliendo normas, asistiendo a centros, leyendo libros, pero olvidan que el lenguaje del más allá no es el conocimiento, es la vibración, no es lo que sabes, sino lo que encarnas. Y Chico lo sabía. Por eso esa advertencia le caló tan hondo. No era un mensaje de miedo, era un llamado a despertar, a recordar que el libre albedrío no se apaga con la muerte, que la conciencia sigue, que nadie se salva por pertenecer a una doctrina, y que el mayor peligro no es el infierno, sino la indiferencia. Imagínate por un instante que el alma es como un barco en medio del mar. Cristo es el faro, siempre está, siempre ilumina. Pero si el capitán del barco se duerme, si se entretiene con el ruido de la superficie, el barco puede alejarse, no por maldad, no por castigo, sino por distracción, por olvido de sí, y entonces se pierde el rumbo. Jesús no prometió caminos fáciles, prometió compañía, prometió verdad, pero también advirtió, muchos dirán Señor, Señor, y no entrarán en el reino, no porque sean malos, sino porque nunca se miraron de verdad, porque vivieron hacia afuera. Y esta fue también la advertencia que Chico recibió, que no bastaba hacer el bien si el corazón seguía lleno de orgullo, de heridas no sanadas, de pensamientos escondidos que negaban la luz. Y aquí viene el segundo golpe amoroso de esa advertencia, la falsa seguridad. El pensamiento silencioso de muchos espíritas que creen que por estudiar, por saber, por conocer, ya están listos, ya evolucionaron. Pero como decía Chico, no sirve de nada conocer el cielo si no aprendemos a vivir con nuestro propio infierno interior. El conocimiento que no se transforma en humildad se convierte en orgullo, y el orgullo es una venda en los ojos del alma. Muchos piensan que la espiritualidad es un diploma, un título, una colección de frases bonitas, pero Emmanuel lo decía con claridad. El espíritu que más sabe es el que más se calla, el que más ama, es el que más sirve. Y eso no se aprende en libros, se aprende en la lucha diaria con uno mismo, en la paciencia con quien no entiende, en el perdón que no esperábamos dar, en la renuncia silenciosa que nadie aplaude. Y aquí entra otro de los núcleos profundos de esta advertencia, el dolor. ¿Cuántos creen que sufrir es castigo, que la vida duele porque algo se hizo mal? Pero no. Chico lo vivió en carne propia, la pérdida, la injusticia, la enfermedad, todo puede ser camino.
La diferencia no está en lo que sucede, está en cómo lo atraviesas. Emmanuel decía, la prueba que más temes puede ser la lección que tú mismo pediste antes de encarnar. La vida no castiga, enseña, pero solo si el corazón está abierto. Rechazar el dolor es como tapar una herida sin limpiarla. La apariencia puede calmar, pero la infección sigue. Por eso muchos al desencarnar se sorprenden, porque vivieron haciendo el bien, pero huyendo de sí mismos. Y el mundo espiritual no se impresiona por las apariencias, se conmueve con la verdad del alma. André Luis, en el libro Nuestro Hogar, lo mostró con crudeza. Despertó en el umbral, sin entender por qué. Había sido médico, había ayudado a muchos, pero no había mirado su orgullo, no había sanado su culpa, no había cultivado su luz. Y así se encontró perdido, desorientado, sin saber cómo volver a casa. Y eso nos lleva a otra dimensión de esta advertencia, el autoengaño, la comodidad espiritual. Esa zona tibia donde creemos que ya estamos bien, ya hicimos suficiente. Pero como dijo Jesús a través de Chico, el mayor peligro es el alma que se acostumbra a su propia frialdad moral. No hace mal, pero tampoco hace el bien con el alma. No hiere, pero tampoco cura. Vive, pero no vibra. Y cuando eso pasa, algo se apaga adentro. El brillo de los ojos se pierde, la alegría se vuelve ritual y la oración se convierte en palabras vacías. Porque el alma, cuando no avanza, retrocede. Y la advertencia de Cristo era esa. Despierta antes que el tiempo te enseñe con lágrimas lo que podrías haber aprendido con amor. Chico, que recibía cartas de madres desesperadas, sabía que la culpa espiritual es una de las cargas más pesadas. Madres que perdieron hijos y se preguntaban si los habían dañado sin querer, si podrían haber hecho más, si sus hijos estarían bien en el más allá. Y esa culpa, aunque sincera, muchas veces paraliza el alma, la encierra en un bucle de remordimiento, y eso impide el reencuentro. Jesús lo mostraba con dulzura. El alma culpable es como una mariposa que se niega a salir del capullo, aun cuando ya tiene alas, porque la culpa, si no se transforma en responsabilidad amorosa, se convierte en prisión. Y no hay cárcel más dura que aquella que construimos con nuestros propios pensamientos. Por eso, la advertencia también hablaba de emociones que desvían la misión del alma: el miedo a la muerte, el apego a lo material, el deseo de controlar todo. Todo eso nos desconecta del verdadero propósito espiritual. Chico lo sabía, por eso renunció tantas veces. Renunció a una vida común, renunció a la comodidad, renunció incluso a defenderse cuando era atacado, porque comprendía que el espíritu no vino a conquistar el mundo, vino a conquistarse a sí mismo, y en esa conquista interna, uno de los mayores desafíos es el desapego. Emmanuel le dijo a Chico: aprende a soltar antes de que la vida te obligue con dolor, porque muchas almas no pueden volver a casa espiritual, porque siguen agarradas al cuerpo, a los bienes, a relaciones que ya no liberan, y esa resistencia enferma el espíritu, lo retiene, lo confunde, lo sumerge en densidades que impiden el ascenso. ¿Cuántas veces sentimos que perdimos el rumbo y no entendemos por qué? Nos sentimos vacíos, irritables, desconectados, y es el alma que está gritando por dentro, pero no con palabras, con sensaciones. Chico decía: cuando el espíritu se calla, el cuerpo grita. Y es cierto, el malestar emocional muchas veces es solo un eco de una desconexión más profunda. Por eso, entre las orientaciones más amorosas que Chico dejó, hay una práctica sencilla, pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en silencio y hacía un examen de conciencia. 5 minutos, nada más. Pero eran 5 minutos de verdad, de repasar el día, las intenciones, los sentimientos, no para juzgarse, sino para mirarse con honestidad. Emmanuel enseñaba: quien revisa su conciencia con humildad, evita los tribunales espirituales después de la muerte, porque lo que no resolvemos aquí, lo tendremos que enfrentar allá, y allá si no hay máscaras, solo vibración, solo verdad. Ese examen de conciencia, sencillo y silencioso, es un acto de amor propio. No es para castigarte ni para sentirte menos. Es para reencontrarte contigo mismo antes de dormir. Es como tenderle la mano a tu propia alma y decirle: aquí estoy, te veo, te escucho. Y poco a poco,
Ese gesto va abriendo caminos interiores, va limpiando culpas, va desatando nudos, va afinando la brújula espiritual. Cuando la conciencia se revisa en vida, el tránsito después de la muerte se hace más ligero, porque no hay sorpresas, no hay juicios externos, hay continuidad, hay claridad. Chico entendió esto profundamente. Entendió que morir no basta, que soltar el cuerpo no es sinónimo de liberarse. André Luis lo mostró en carne propia. Desencarnó, pero seguía preso de deseos materiales, de apegos, de culpas, y así despertó en regiones densas, sin entender por qué. La advertencia de Jesús a Chico incluía este punto con claridad. El alma que muere agarrada a la tierra despierta sin suelo y sin cielo, es decir, despierta sin rumbo, desorientada, como un pájaro que ha perdido el nido. En sus encuentros diarios, Chico veía esto reflejado en los ojos de quienes lo buscaban. Maternidades rotas, viudas con la mirada perdida, hijos que no superaban la muerte de sus padres, gente que, más allá del dolor, tenía miedo. Miedo no de la muerte en sí, sino de no volver a ver a quienes amaban. Miedo de que el vínculo se rompiera. Miedo de que el amor no fuera suficiente para mantenerlos unidos en el más allá. Y aquí está una de las certezas más tiernas que Chico ofrecía. Donde hay amor verdadero, hay conexión espiritual. Ni la muerte separa lo que el espíritu ha unido. Porque el amor no es un sentimiento humano, es una fuerza del alma, una vibración que no depende del cuerpo ni del tiempo. Y cuando se vive con amor sincero, ese lazo permanece, tal vez de otra forma, tal vez en silencio, tal vez en sueños, pero permanece, siempre permanece. Aún así, el reencuentro no es automático, no es un premio, es un proceso, un reflejo de lo que cultivamos. Por eso Jesús, en un momento de profundo cansancio espiritual de Chico, le susurró: no te preocupes por tu reputación en el mundo, preocúpate por el estado de tu alma ante el Padre. Esa frase marcó un antes y un después en él, porque entendió que incluso la obra mediúmnica, si no se hace con humildad, puede convertirse en vanidad, que incluso el servicio, si no se hace con amor, puede ser solo un disfraz. Y así renunció una vez más. Renunció a la necesidad de agradar, renunció a defender su nombre, renunció a la tentación del reconocimiento y se dedicó solo a escuchar, a servir, a limpiar su propio corazón, porque sabía que el ascenso del alma no se mide en aplausos, se mide en lealtad a uno mismo, en coherencia silenciosa, en elecciones que nadie ve, en perdones que nadie conoce, en oraciones que solo Dios escucha. Esta advertencia, cuando se mira con calma, no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. Es como una madre que despierta suavemente al hijo dormido para que no pierda el amanecer. Es un recordatorio de que todavía estamos a tiempo, de que el camino está abierto, de que cada elección, por pequeña que parezca, está construyendo nuestro destino espiritual, y de que no estamos solos en ese proceso, ni aquí ni allá. Todos estamos en proceso, todos estamos aprendiendo, todos estamos despertando. Emmanuel lo repetía a través de Chico: la evolución no exige prisa, pero sí constancia. No se trata de correr, se trata de avanzar, un paso, y otro, incluso cuando duele, incluso cuando nadie ve, incluso cuando parece que nada cambia. Cada pequeño acto de amor, cada renuncia silenciosa, cada oración sincera, es un ladrillo en la casa que estamos construyendo para el alma. Imagina que somos semillas, semillas lanzadas por Dios en la tierra del mundo. La advertencia es el sol que nos despierta aunque queramos seguir dormidos, que nos invita a crecer, aunque duela romper la cáscara, que nos muestra que la sombra no es destino, es solo un lugar de paso, y que cada uno en su tiempo puede florecer. Quizás mientras escuchas estas palabras, sientas que algo dentro de ti se mueve, un recuerdo, un miedo, una esperanza. Tal vez esta advertencia sea para ti un espejo, no para juzgarte, sino para recordarte que tu alma es demasiado valiosa para vivir en piloto automático, que hay un faro encendido esperando tu mirada, que hay un puerto seguro al que puedes volver, que hay manos invisibles sosteniéndote incluso cuando crees que estás solo. Y ahora, deja que este momento sea un respiro, un silencio, una pausa,
Pregúntate suavemente sin juicio, ¿cómo está mi alma hoy? ¿Qué estoy posponiendo? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué deseo cultivar? Estas preguntas no son un examen, son una invitación, una puerta, un pequeño examen de conciencia que puedes hacer cada noche. 5 minutos, un suspiro, y poco a poco, la luz vuelve. Poco a poco, la brújula se alinea. Poco a poco, el miedo se disuelve. Recuerda que la advertencia de Cristo no fue un castigo, fue un acto de amor. Un recordatorio de que la vida no termina con la muerte, que el libre albedrío sigue, que el amor permanece, que el reencuentro es real pero necesita preparación y que estás a tiempo, siempre estás a tiempo. Así, mientras terminamos esta reflexión, te invito a algo muy sencillo, no a creer ciegamente, no a seguir reglas, solo a escucharte como Chico se escuchaba a sí mismo, a mirar adentro con ternura, a reconocer tus miedos sin vergüenza, a acariciar tus culpas con compasión y a recordar que en cada instante, aunque no lo veas, hay un faro encendido. Cristo nunca dejó de iluminar, es nuestra mirada la que a veces se aparta. Tal vez hoy esta advertencia te haya llegado como un llamado, tal vez era justo lo que necesitabas para hacer una pausa, para respirar, para volver a ti, para prepararte sin miedo, para soltar sin dolor, para recordar que el amor que diste no se pierde, que el amor que recibiste no se borra, que la vida sigue y que el reencuentro es una certeza construida en silencio, paso a paso dentro de ti. Y ahora, mientras cierras los ojos, respira, siente y pregúntate, ¿y si esta advertencia fuera, en realidad, un despertar? ¿Qué haría mi alma hoy si supiera que todavía hay tiempo para volver a la luz? La respuesta está en ti, y en ese silencio, Cristo te escucha y te espera, siempre. Si esta reflexión tocó tu corazón, si sentiste que en algún momento hablábamos de ti, si percibiste que no estás solo en tu dolor, acompáñanos. Aquí estamos para caminar juntos, sin juicio, sin prisas, con el corazón abierto, porque nadie atraviesa el mar del alma sin compañía, y aunque la advertencia sea personal, el camino puede ser compartido. Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe y confía, porque incluso en medio de la noche, el faro sigue encendido.